Buenas, mi nombre es José Reyes Jesariel y hoy hablaré sobre el tema de sociedades mercantiles. Iré un poco rápido en algunas cosas porque son muchas diapositivas. Así que comenzamos. ¿Qué son las sociedades mercantiles para empezar? Las sociedades mercantiles son agrupaciones tanto de personas físicas o morales que tienen como objetivo principal pues el beneficiarse pues económicamente, ¿ok? Y estas son sociedades que son reconocidas como entidades jurídicas propias. Ok, independientemente de los miembros que la integren. Así que continuaremos. Características de las sociedades mercantiles. Aquí se disponen de capacidad jurídica, es decir, que son reconocidas como personalidades jurídicas propias y diferentes de quienes la componen. En consecuencia, su actividad está sujeta a derechos y obligaciones fiscales y mercantiles. ¿Ok? O sea, como son jurídicas, están sujetas a algunas leyes y derechos de los cuales hablaré más adelante. Y esa es una de sus características. Dice, su patrimonio puede clasificarse en patrimonio activo, correspondiente a los bienes y derechos, y patrimonio pasivo, constituido por las obligaciones y deudas adquiridas. Son identificadas según una denominación o razón social que las distingue de las demás en su carácter jurídico e individual. La razón social, pues, es como se llama, cómo se nombran ante un registro, ¿me entiendes? O sea, un ejemplo, no sé, chocolatería SA. No, perdón, SC. Esa es la razón social de ese establecimiento. Y... Ok, aquí voy a cortar poquito, 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 poquito. Ok, dale. Características de las sociedades mercantiles. Ok, dice, disponen de capacidad jurídica, es decir, que son reconocidas como personalidades jurídicas propias, diferentes de quienes la componen. En consecuencia, su actividad está sujeta a derechos y obligaciones fiscales y mercantiles. Pues como dice, o sea, como disponen de capacidad jurídica, están sujetas a varias leyes y artículos que, ¿cómo se llama? Derechos y obligaciones de los cuales me extenderé más adelante. Otra característica dice, su patrimonio puede clasificarse en patrimonio activo, correspondiente a los bienes y derechos, y patrimonio pasivo, constituido por las obligaciones y deudas adquiridas. Son identificadas según una denominación o razón social que las distingue de las demás en su carácter jurídico e individual. Este, la razón social, o sea, esto depende del tipo de nombre que adquiere la empresa. Por ejemplo, la razón social es la que eh, los dueños o los socios, por así decirlo, ponen su nombre, adoptan su nombre como en la empresa como nombre legal. Y en la denominación es un nombre imaginario, un nombre que ellos inventan. ¿Ok? Ahora, disponen de una sede principal de negocios, conocida como dominio fiscal. Pueden tener más de una dirección siempre que todas figuren en el acta constitutiva de la empresa. ¿Ok? Continuaremos. Ahora hablaremos de cómo se constituye una sociedad mercantil. Eh, para eso tendremos que ver varios artículos. Dice artículo 5. Las sociedades se constituirán ante un notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El notario no autorizará la escritura cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta ley. ¿Ok? Artículo 6. Esto es más porque habla de más del papeleo. La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: número uno, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. Número 2, el objeto de la sociedad. Número 3, su razón social o su denominación, del que hablé antes. Número 4, su duración, misma que podrá ser indefinida. Número 5, el importe del capital social. Número 6, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuidos a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, que luego explicaré una sociedad de capital variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. El domicilio de la sociedad,
la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe de fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y por último las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. También hablaré sobre esto, sobre cómo se liquida una sociedad, pero lo veremos más adelante. Continuamos con el artículo 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere uno que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte con bienes distintos del numerario. ¿Ok? Y por último tenemos los artículos 90 y 91. Dice 90. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante un notario de las personas que otorguen la escritura social o por suscripción pública. Y el artículo 91. La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6, o sea, todos estos datos que vienen aquí, los siguientes. La parte exhibida del capital social, el número, valor numeral y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 4 del artículo 125. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones, la participación en las utilidades concedidas a los fundadores, el nombramiento de uno o varios comisarios, las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de su deliberación, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto a las disposiciones legales pueden ser modificadas por la voluntad de los socios. ¿Ok? Todos estos artículos nos dan la información para la constitución de una sociedad mercantil. Muy bien. Ahora continuaremos con las clasificaciones de las sociedades mercantiles. Por su doctrina jurídica existen tres: sociedades personalistas, que se caracterizan por tener en cuenta la calidad de los socios y por la limitada autonomía patrimonial de la sociedad. A diferencia de lo que son las sociedades capitalistas. Dice aquí, en las sociedades capitalistas es en las que el socio se le valora en razón a la aportación que realiza al capital social. Es usual afirmar que en este tipo de sociedades se considera al socio por lo que tiene. Pues tal como dice aquí, es simplemente eso, es en la que al socio se le valora según la aportación que, ¿cómo se llama? Que se realice. Y también por ejemplo, en las asambleas, leí por ahí que suele ser usual que tenga más voz el que más aportó al capital social. Así que continuemos con las sociedades mixtas. Dice aquellas en las cuales tanto el elemento personal como el elemento patrimonial están en primer término, pasando a segundo término los demás elementos sociales. Y pues como dice su nombre, mixtas, esas son donde las dos, tanto el tanto ¿cómo se llama? Tanto la persona como el capital que aporta tienen tienen el mismo valor, pero están en el primer término, están en la máxima prioridad, y ya lo demás, todo lo ajeno a eso, pues pasa a segundo término. ¿Ok? Avanzaré. Dice, por su forma de constitución, sociedades regulares o de derecho. Dice, son aquellas en las que el acto de constitución se han hecho constar en escritura pública e inscritas en el registro público de comercio. Es decir, en el acto de constitución han cumplido con los requisitos que marca la ley. ¿Ok? En pocas palabras, pues estas son las que, ¿cómo se dice? Son las que tienen todos los trámites, todo,
todo el aspecto legal bien cumplido, bien hecho y que no les falta nada, a diferencia de las sociedades irregulares o de hecho, que es todo lo que es lo... Pues no lo contrario, miren, vamos a leer. Las sociedades irregulares son sociedades que han sido constituidas llenando los requisitos legales para la existencia de un contrato, pero han sido omitidos todos o algunos de los requisitos formales que de manera imperativa establece la ley. O sea que a este tipo de sociedades son a los que les faltan llenar trámites legales. ¿Ok? O sea, en líneas generales, esta es la que tiene todo su papeleo bien hecho y que no le falta nada. Y estos son algunos que le faltan, y estos son los que son que le falta papeles, que no terminó sus trámites o que se le fueron rechazados. Ok, así que continuamos. Perdón. Dice, atendiendo a la responsabilidad de los socios. Ahí hay tres sociedades de responsabilidad limitada, que también lo extenderemos más esta. Dice, aquellas en donde los socios responden de las obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedades que más adelante seguiré explicando. Pues tal como acabamos de leer, es simple, donde tu responsabilidad se limita a la aportación que tú des. Esa es tu responsabilidad como socio. Ahora veremos otras sociedades de las responsabilidades ilimitadas, aquellas en las cuales los socios responden de las obligaciones sociales hasta con su patrimonio personal. Por ejemplo, sociedad en nombre colectivo. Esta es donde, ¿cómo se llama? Donde te puedes salir hasta fuera de tu aportación a la empresa, por así decirlo. Este tipo de responsabilidad es donde te va a afectar hasta en tu propio patrimonio personal. ¿Me entiendes? O sea, en la otra, tú nomás puedes, o sea, tu responsabilidad cae dentro de lo que tú aportaste. Y ya. No te pueden hacer, no le pueden hacer nada a tu patrimonio personal. En cambio, en esta, en la responsabilidad ilimitada, sí te puede llegar a... Tienes que responder, o sea, si tienes una deuda, hasta con tu patrimonio personal. ¿Ok? Eso es en líneas generales. Y si continuamos con sociedades de responsabilidad mixta, dice aquella en los cuales uno o más socios responden de las obligaciones sociales limitadamente y otro u otros socios responden ilimitadamente. Por ejemplo, la sociedad en comandita simple. Esta es donde pues simplemente hay socios con responsabilidad limitada y socios con responsabilidad ilimitada. Y esto pues se llama mixto, lo mismo que en aquella. Así que continuaré. Ahora dice por la variabilidad del capital social. Hablamos de algo parecido hace poco. Bueno, dije que le iba a expandir más aquí. Dice, sociedades de capital fijo. Aquellas en la cual para aumentar o reducir el importe del capital social es necesario en términos generales cumplir con los siguientes requisitos. Celebrar la asamblea extraordinaria. Levantar acto de asamblea extraordinaria correspondiente. Protocolizar el acta. Inscribir el acta en el registro público de comercio. ¿Ok? Todo esto es porque ellos tienen un cierto capital que exigen, por así decirlo, y tienen que responder a ese capital. Y aquí dice sociedad de capital variable, pues como su nombre lo dice, pues no tiene esto. Aquellas en las cuales pueden aumentar y reducir el importe del capital social, o sea, es porque este tipo de asambleas se hacen para aumentar o reducir ese importe de capital fijo, ¿me entiendes? Y en la capital variable no es necesario eso, porque pues puede variar dependiendo. Aquí es en las que le pueden aumentar o reducir el capital sin cumplir con los requisitos anteriores, o sea, sin hacer todo esto. Siempre y cuando el aumento no repase el capital autorizado, pues de lo contrario deberán cumplir este tipo de requisitos. ¿Ok? Continuaremos. Por su nacionalidad, aquí pues no hay mucho que decir. O sea, sociedades mexicanas, pues las que son de México y ¿cómo se llama? Y cumplen con las obligaciones y acuerdos de México. Y sociedades extranjeras, aquellas que no tienen los requisitos anteriores, es decir, sociedades constituidas en un determinado país, conforme a sus leyes, con domicilio legal en el mismo, en relación con los demás países. Pues, las de México y todas las extranjeras. ¿Ok? Ahora continuemos. Atendiendo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene estas 6 sociedades.
donde me expandiré en cada una de ellas, ¿ok? Y empezaremos con sociedad en nombre colectivo. ¿Qué tipo de sociedad según la Ley General de Sociedades Mercantiles? Ok, empezaremos con sociedad en nombre colectivo. Dice, sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social, que ya sabemos lo que es, y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La palabra clave aquí sería subsidiario, que subsidiario es pues que sirve de una ayuda o un apoyo, o sea que los socios se ayudan y se apoyan para cumplir las obligaciones sociales y se responsabilidad de los socios. Por medio subsidiario y solidario entendemos que cada uno de los socios es responsable por todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada. O sea que se supone que ningún socio tiene derechos especiales que limiten su participación. Pese a lo anterior, los socios pueden estipular que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos sí se limite a una porción o cuota determinada. ¿Ok? Entonces, podemos concluir de esto que acabamos de leer que los socios tienen la responsabilidad, tienen la misma responsabilidad de todos los socios, ¿me entiendes? Todos tienen esa responsabilidad y lo tienen que hacer de forma ilimitada. O sea que ningún socio tiene un derecho especial o, o está más arriba que otro. ¿Cómo se forma la razón social en este tipo de sociedad? Dice, la razón social, el nombre colectivo se formará con el nombre de uno o más socios y cuando, pues, si son muchos socios y para que no se haga muy largo, se añadirán las palabras y compañía u otros equivalentes. ¿Ok? Esto es para nombrar la sociedad. Ahora veremos algunas ventajas y desventajas que las leeré algo rápido. Dice ventajas. En las sociedades en nombre colectivo, ningún socio podrá concederle a un extraño la participación en la empresa en caso de que renuncie a la misma, salvo que lo consulte y sea aprobado por el resto de socios. Este es porque aquí se hace así como hablamos así, un tipo de asamblea donde todo este tipo de cosas se hablan y se deciden. ¿Ok? No puedes a la ligera meter a alguien a este tipo de sociedad. La sociedad sin nombre colectivo necesita que al menos haya dos asociados. La ventaja de que haya mínimo dos personas es que obliga a los socios a participar en las decisiones de la empresa sin que ninguno se imponga a los demás. Pues lo que acabo de leer, ¿cómo se llama? Hace que los socios tengan más participación en las decisiones de las empresas y como tienen más participación, pues ninguno se impone a otro. Ahora dice aquí, voy a quitar esto, que es el teléfono de la cámara. Dice desventajas. Una de las ventajas de este tipo de sociedad es que sus socios no podrán participar en ninguna otra compañía a no ser que tengan la autorización del resto de socios. Como ya lo he dicho muchas veces, pues todos los socios son iguales aquí. Así que si uno quiere hacer más, por así decirlo, tiene que tener, o quiere hacer algo externo, tiene que tener la autorización de los demás socios. Asimismo, tampoco podrá comenzar por cuenta propia ni mediante otra persona negocios similares que vayan a representar competencia para la sociedad. Pues eso es lo como tal. Comenzar a realizar una actividad por medio de la sociedad, y aquí viene la que creo yo que es la desventaja más importante. El nombre colectivo implica que los socios tendrán que responder de modo solitario, ilimitada y subsidiariamente las obligaciones fiscales de la empresa. Por lo tanto, los socios deberán responder con sus propios bienes por las obligaciones que contraiga la sociedad cuando ésta no pueda enfrentarlas. O sea, por así decirlo, tienen esa responsabilidad ilimitada los socios de esta sociedad porque tienen que responder, ¿cómo se llama? Cuando la sociedad no pueda enfrentaros una deuda muy grande, tienen que responder con su propio patrimonio. Y es una de las grandes desventajas de este tipo de sociedad. Ahora continuamos con la sociedad en comandita simple. ¿Qué es una sociedad en comandita simple? Dice, una sociedad en comandita simple es la que existe bajo una determinación social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, o sea, que apoyan, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. Es uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, teniendo así una responsabilidad limitada. Pues, ya habiendo este explicado que sociedad limitada e ilimitada, pues ya sabemos que este tipo de sociedad se maneja con otro régimen. Y dice, ¿cómo se forma la denominación o razón social de la sociedad en comandita simple? Pues aquí dice, la razón social se formará con los nombres de uno o más socios comunitados seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes. Lo mismo que
la sociedad, nombre colectivo. ¿Ok? Cuando en ella no figuren a todos, pues lo mismo, ¿no? Y al final se pone sobre abreviatura S. En C, sociedad, comenta simple. Este, la obligación, no veo. ¿Qué obligación solidaria tienen los socios comanditarios? La obligación de los socios en este tipo de sociedad dice, socio comunitario queda obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad comandita o, no quiero que se vea esto, la sociedad comandita en que haya tomado parte en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior. También será responsable solidariamente para con los terceros, aun en las operaciones en las que no haya tomado parte, si habitualmente administra los negocios de la sociedad comandita. Es prácticamente las mismas responsabilidades que tienen los socios de la nombre en colectivo. Así que continuaré. Dicen, ¿pueden los socios comunitarios ejercer actos de administración? No pueden ejercer actos de administración. Pero ¿cómo se llama? Pero por lo general se contrata gente a cargo de la administración. ¿Cómo se llama? Pues sí, en pocas palabras no pueden. Y la administración se encargada por gente contratada. Así que continuaremos. Ay, perdón, se me fue. Sociedad de responsabilidad limitada. Denominación o razón social. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o razón social que se formará con el nombre de uno o más socios e irá seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o SDRL. ¿Ok? Pues será la razón social como la de todas, nomás que él ahora va a decir S.DRL. ¿Ok? Lo único que cambia. Responsabilidad de los socios. Los socios están obligados únicamente hasta por el importe de sus aportaciones. Tienen responsabilidad limitada entonces. El capital está constituido por partes sociales no negociables. Y la administración estará a cargo de uno o más gerentes que podrán ser socios o personas externas a la sociedad. Entonces, en este tipo... pues la responsabilidad limitada. Tonto. ¿Cómo se llama? En este tipo de administración, estará a cargo uno o más. Pueden ser socios de personas externas. Eso ya está entendido. ¿Qué? Aquí está. Ahora continuaremos con la sociedad anónima. Denominación. Existe bajo una denominación, o sea que las asociaciones anónimas, lo que quiere decir que existan bajo una denominación significa que existen bajo un nombre imaginario, no bajo el nombre de los socios, perdón. Y irá inmediatamente seguida de S.A. ¿Ok? Ahora dice responsabilidad de los socios. Los socios accionistas están obligados únicamente hasta por el importe de sus aportaciones, sociedad limitada entonces. Digo responsabilidad limitada. El capital está dividido en acciones y son títulos negociables. ¿Ok? Administración. La administración está a cargo de uno o varios mandatarios temporales irrevocables que podrán ser socios u extraños a la sociedad. Y el órgano de vigilancia estará a cargo de uno o más comisarios. ¿Ok? Continuaremos. Ahora veremos ventajas y desventajas de este tipo que la sociedad anónima es de las más utilizadas. Así que es importante repasarla bien. Dice ventajas. Tener la responsabilidad de los socios de forma limitada y en conformidad a su valor aportado en el capital social. Bueno, es la ventaja de tener, ¿cómo se llama? La responsabilidad limitada, ¿no? Que no te va a afectar a tu patrimonio personal. Por ninguna naturaleza, los hechos contraproducentes influyen en el patrimonio. Ajá. Contar con aportes mínimos a la hora de su constitución. Poder formar la organización empresarial con personas cercanas y de confianza, como ser familiares o amistades. Constituir la sociedad con dos socios, pero luego dejar al mando de una sola persona. Participar en el capital social con aportes en efectivo o bienes que acumulen el valor requerido entre los socios. Los socios en caso de muerte o fallecimiento pueden dejar la herencia familiar o a otro socio mencionado en la escritura de constitución. ¿Ok? Y ahora veremos desventajas. Dice, tener que desembolsar a la hora de su constitución la totalidad de la cuota de participación en el capital social, cosa que para una sociedad anónima solamente es necesario contar con un 25% en el capital para dar inicio con las actividades. Esta puede ser la desventaja más grande de una sociedad anónima, el hecho de tener que tener un capital social de constitución.
Cuenta con un modelo cerrado en las participaciones. Esto quiere decir que si un nuevo inversionista quiere ingresar a la sociedad de responsabilidad limitada, deberá tener escrita en su constitución la aceptación de nuevos socios. ¿Ok? La posible limitación que se podría tener cuando se empieza la sociedad con poco capital invertido, ya que los acreedores o prestamistas no ceden el crédito por la falta de capital invertido. O sea, eh, en una sociedad anónima es un poco más jerárquica, por así decirlo. O sea, no es como la sociedad de nombre colectivo, que ahí todos los socios son, ¿cómo se llama? Son del mismo nivel. Aquí sí hay más niveles, por eso hay tantas desventajas del tipo que si un nuevo inversionista quiere ingresar, pues quiere tener una participación, por lo general todavía no puede, no, no tiene ese, ¿cómo explicarlo? No tiene ese, mm, esa importancia en la empresa, pues en la sociedad, que si tienen otros miembros de la misma. Por eso aquí que dice que cuando se empieza la sociedad con poco capital invertido, ya que los acreedores o prestamistas no ceden el crédito por la falta de capital invertido. A la verga, voy a regresar a esto. Ok, y ahora veremos las desventajas. Dice, tener que desembolsar a la hora de su constitución la totalidad de la cuota de participación en el capital social. O sea, esta desventaja yo lo veo como la más fuerte en la sociedad anónima. O por la que... Sí, por la más fuerte. Cosa que para una sociedad anónima solamente es necesario contar con un 25% en el capital para inicio con las actividades. Es porque para la constitución de este tipo de actividades tienes que tener un capital inicial. Por eso, por eso yo la considero una de las desventajas más grandes. Dice, cuenta con un modelo cerrado en las participaciones. Esto quiere decir que si un nuevo inversionista quiere ingresar a la sociedad de responsabilidad limitada, deberá tener escrita en su constitución la aceptación de nuevos socios. O sea, a la hora de constituir la empresa tiene que tener que va a aceptar nuevos socios. Si no, un nuevo inversionista no podrá ingresar en esta sociedad. La posible limitación que se podría tener cuando se empieza la sociedad con poco capital invertido, ya que los acreedores o prestamistas no ceden el crédito por la falta de capital invertido. Pues como dice aquí, los prestamistas por lo general, si no tienen una cierta cantidad de capital invertido, este, no suelen, ¿cómo se llama? Aceptar un crédito. Ahora veremos la sociedad en comandita por acciones. Dice denominación o razón social, existe bajo una denominación o razón social, seguida de la S en C por a sociedad en comandita por acciones. Como podemos ver aquí existe bajo una denominación o razón social, puede ser cualquiera de las dos. Responsabilidad de los socios. Hay socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. Y hay socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. ¿Ok? Tenemos los dos tipos de socios. Administración se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos 209, 219 y 211. O sea que la administración se rige por la misma que la sociedad que acabamos de ver, que la anónima. Ventajas y desventajas. Dice, su principal ventaja es la posibilidad de atraer inversionistas capitalistas con mejor eficacia que en la comandita simple. Los socios comanditados pueden atraer el capital de otros sin que estos interfieran en la gestión de la empresa. La responsabilidad limitada de los socios comanditarios. Perdón, la responsabilidad es limitada la de los socios comanditarios. Lo escribí mal. No existe un límite en la cantidad de socios que puede constituir la sociedad. ¿Ok? Esta es otra gran ventaja. La empresa tiene más dinamismo gracias a que diferentes personas aportan su experiencia. Y esa es otra gran ventaja también. Y ahora veremos las desventajas. Dice trámites complicados en las vidas sociales, similares a los de las sociedades anónimas. Pues ya saben, las desventajas de casi todas las sociedades son trámites complicados. Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios comanditados.
Las sociedades cooperativas es un tipo de sociedad mercantil integrada por un grupo de personas que, con intereses comunes, satisfacen necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Existen bajo una denominación social, ¿no? Ya sabemos, entonces un nombre imaginario. Característica de la sociedad cooperativa. Sus principales características son que posee personería jurídica propia, distinta de la de sus socios. Excepto que excepto que esté determinado en el estatuto, los socios no responderán solidariamente con su patrimonio a deudas contrarias por la sociedad. ¿Ok? Ya hemos tocado este tema en muchos tipos de sociedades. Todos los socios tienen derecho a un voto en las reuniones de asamblea. ¿Ok? Aquí volvemos a... Bueno, esta es la asamblea de la que hablo, que es una junta que se hace entre todos los socios para, ¿cómo se llama? Para discutir sobre una decisión. Y aquí dice, todos los socios tienen derecho a un voto en las reuniones de la asamblea. Las sociedades cooperativas deben constituirse mediante una escritura pública. La razón social de la sociedad cooperativa estará formada por el nombre de la compañía seguido de sociedad cooperativa o su abreviatura S-Coop. ¿Okay? Es como todas las razones sociales, pero al final ahora va a cambiar esto, S-Coop. El capital mínimo de la cooperativa deberá establecerse en el estatuto y desembolsarse por cada uno de los socios, desde el día de su constitución. Son sus características. Ahora, esta sociedad tiene dos tipos. Sociedades cooperativas de primer grado y sociedades cooperativas de segundo grado. Las de primer grado dice, aquellas donde los socios son personas físicas. Entre las más conocidas se encuentran las cooperativas de trabajo asociado, de viviendas, de servicios, de transporte. Ya sabemos que una persona física es una persona como yo, es un solo individuo que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Dice, sociedades cooperativas de segundo grado. Se denomina de esta manera cuando los socios que integran la sociedad son, a su vez, otras cooperativas. En algunos casos puede incluir la incorporación a la sociedad de personas físicas. Ya saben que las personas físicas, pues, se dice personas físicas, pero estos sí son un grupo de personas que responden como con un nombre. ¿Ok? Esos son los tipos de sociedades cooperativas. Ahora, ventajas y desventajas de la sociedad cooperativa. Aquí se ventajas. Son gestionadas democráticamente por parte de sus socios. Ya lo que hablamos de la asamblea. Los costos en que incurre la sociedad son compartidos por los socios, de acuerdo con su aporte de capital. Todos los miembros son responsables de la sociedad y deben colaborar en su administración. Los socios están involucrados en la producción de bienes y servicios, junto con su venta y distribución, por lo que la comunicación tiende a ser eficaz y generar rápidos ajustes en los procesos productivos y comerciales cuando es necesario. Pues con todo lo que hemos leído ya podemos darnos una idea, ¿no?, de que este tipo de sociedad es una sociedad, pues como su nombre dice, muy cooperativa, donde todos, ¿cómo se llama? Perdón, todos aportan lo suyo y donde se puede ver que trabajan de una forma muy armónica. Desventajas. Suelen tener dificultades a la hora de acceder a fuentes de financiamiento, dado que la organización general de la empresa es compartida entre varios socios. El capital no va directamente a la empresa, sino que va directamente a todos los socios tienen parte del capital, pues suele ser difícil a la hora de acceder a las fuentes de financiamiento, ¿no? De que le quieran dar financiamiento. Las decisiones son compartidas por todos los socios en lugar de centralizarse en una persona. Si bien a priori esta es una característica positiva y democrática, cuando el tiempo apremia suele entorpecer el normal funcionamiento de la sociedad. Esto pues ya son temas de organización, o sea, obviamente que sea democráticamente ¿cómo se llama? Las decisiones, pues es una ventaja, pero si llegan a estar mal organizados y el tiempo se les viene encima, puede entorpecer mucho el funcionamiento de la sociedad. Los socios suelen tener otros trabajos remunerados donde tienen que cumplir un horario fijo, lo que dificulta llevar adelante la gestión de la compañía. Si la empresa no está generando beneficios, los miembros de la cooperativa no podrán obtener ingresos por los trabajos realizados en ella. ¿Ok? Y continuaremos con la disolución de una sociedad mercantil. Dice, la sociedad mercantil será disuelta cuando se presenten cualquiera de las causas previstas en la ley o en los estatutos, perdón, ya llevo rato pronunciándolo mal, en los estatutos, y inicie en contra de la sociedad un proceso que culmine con su extinción como ente jurídico. Aquí veremos las causas de la disolución. ¿Okay?
La ley de sociedades mercantiles señala estas causas de disolución. La expiración del término fijado en el contrato social. O sea, a la hora de hacer el contrato social pone una fecha de expiración y ese contrato tiene que ser renovado. Entonces, si no se renueva, este causa una disolución. La imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. La manifestación de la voluntad de los socios tomando en cuenta el contrato social y la ley. Que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, por lo que las partes de interés se reúnan en una sola persona. O sea, la ley establece un número de personas y si los socios se van abandonando la sociedad y llegan a un punto donde el límite de personas pues ya no es el que la ley establece, también causa una disolución. La pérdida de las 2/3 partes del capital social. Pues, como su nombre lo dice, si llegan a perder 2/3 partes de todo su capital, este, tienen que llegar a una disolución de la empresa. Y aquí, si en el caso particular de que la sociedad en nombre colectivo se disolverá, salvo pacto en contrario, por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. Se aplica también a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones en relación a los comanditados. ¿Ok? Ojo que dice en relación a los comanditados, no a los comanditarios. Es por lo que algunos prefieren ser comanditados. ¿Ok? Pues estas son las causas de una disolución de las sociedades mercantiles. Como podemos ver, pues todos son simples, pero que se tiene que estar muy atento para la prosperidad de una sociedad mercantil. Continuaremos con algo muy importante, cómo liquidar una sociedad mercantil. Aquí en el capítulo 11 de la Ley General de Sociedades Mercantiles habla de la liquidación de las sociedades y los procedimientos que se deben seguir. En términos generales, la disolución es el procedimiento con el que se extingue una sociedad mercantil. ¿Ok? Y para que se dé formalmente una liquidación, se debe pagar a los acreedores y repartirse el capital social entre los socios restantes. ¿Ok? Eso es para ya, después de la disolución ¿cómo se llama? Sociedad, se tiene que hacer formalmente la liquidación y pues para eso se tiene que pagar el capital y el capital restante ¿cómo se llama? Se divide entre los socios restantes. Aquí veremos ya todos los requisitos y aparte luego veremos otra cosa. En primer lugar debe haberse aceptado la disolución de la sociedad entre todos los socios, ¿no? Todos los socios tienen que haber dicho que la sociedad están de acuerdo con la disolución de la sociedad. Dice, después del acuerdo del artículo 235 dice que la liquidación debe estar a cargo de dos o más liquidadores, que son representantes legales de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que elegir a dos personas que van a ser los liquidadores y los que van a ser representantes que van a representar la sociedad. Si no se escogen al momento de pactar la disolución de la sociedad, la autoridad puede escogerlo entre los socios. Los administradores deben entregar a los liquidadores todos los bienes, documentos, estados financieros y a otros liquidadores para que se haga un inventario de los activos y pasivos sociales. Ahora, con todo esto, los liquidadores pueden cobrar y pagar lo que haga falta. ¿Okay? Si tienen deudas tienen que pagar, si les debían tienen que cobrar. Vender los bienes de la sociedad. Obviamente no van a dejar no van a dejar todos los bienes, todos los inmuebles y todo ese tipo de cosas por ahí. Así que los tienen que vender para que con todo ese capital recaudado repartirlo entre los socios. Elaborar el balance final de la liquidación. Concluir todas las operaciones sociales pendientes. Obviamente no pueden dejar operaciones pendientes. Cuando todos los socios aprueben el balance general, los liquidadores harán los pagos pendientes y entregarán los títulos de las acciones. ¿Ok? Y ahora hablaremos de esto. Este es nuevo proceso simplificado para la liquidación de sociedades mercantiles. Este es un nuevo proceso que estuvo, perdón, que fue pospuesto, que fue propuesto en 2018, ¿ok? Y que entró en vigor el 25 de junio de 2018, perdón. ¿Cómo se llama? En el que lo que tiene este nuevo proceso de especial es que es electrónico. Aquí se mira. Deberá implementar un sistema electrónico que sirva para agilizar los procesos de disolución y liquidación de las sociedades mercantiles.
Algo que pienso que está muy bien porque pues todo va evolucionando, la tecnología va evolucionando y es muy crítico que que saquen algo así para facilitar, porque todo el mundo tenemos computadoras, tenemos internet y podemos facilitar ese tipo de trámites que suelen ser más pesados si lo hacemos de la forma antigua. Pero dice, ojo, esta reforma no aplica a todas las sociedades mercantiles, ya que solo es aplicable para aquellas que cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 249 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales son: sus socios o accionistas sean personas físicas. Ok, esto es algo también un poquito obvio. Deben ser sociedades que no tengan un objeto ilícito o que no realicen de forma habitual actos ilícitos. Obviamente no va a ser ilegal. Y no creo que nadie vaya a decir que su sociedad es ilegal o que hace actos ilícitos, ¿no? Deberá de haber publicado en el sistema electrónico de la SE el aviso de inscripción especial del libro de registro de socios o de registro de acciones y permanecerá el escritor accionista al menos 15 días hábiles antes de la fecha de la asamblea de disolución. Que no haya realizado operaciones ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años. Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y seguridad social. No posee obligaciones pecuniarias con terceros. Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales. No se encuentre en concurso mercantil y que no sea una entidad integrante del sistema financiero. ¿Ok? Todo esto son, ¿cómo se llama? Los requisitos que tienen que aplicar para este nuevo proceso. Ahora bien, el referido proceso simplificado, ahora aquí nos va a hablar qué es este procedimiento simplificado. Dice, debe celebrarse un acuerdo para la disolución y liquidación de la sociedad mediante asamblea de socios o accionistas manifestando que cumplen con las condiciones que exige la ley y designando entre los socios un liquidador. ¿Ok? La Secretaría de Economía verificará el acta de asamblea, disolución y liquidación de la sociedad y les enviará electrónicamente al Registro Público de Comercio para su incorporación definitiva. Los socios o accionistas entregarán todos los bienes, libros y documentos en los siguientes 15 días posteriores a la fecha de la asamblea. O sea, los socios tienen que entregar pues, toda la documentación que te piden, todos los requisitos, 15 días posteriores a la fecha de la asamblea. De existir remanentes, el liquidador deberá repartirlos de forma proporcional en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Los accionistas entregarán los títulos de las acciones dentro de los siguientes 15 días posteriores a la fecha de la asamblea. Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final en el sistema electrónico dentro de los siguientes 60 días hábiles a la fecha de la asamblea. La S.E, que es la Secretaría Económica, realizará la cancelación del folio de la sociedad y notificará a las autoridades fiscales correspondientes. Todo esto es el nuevo proceso simplificado para la disolución y liquidación de una sociedad mercantil. Y pues este es el nuevo. Okay, todo el que mencioné acá también es el viejo. Bueno, no el viejo, pero pues el otro, podríamos decir, ¿no? Porque este es más nuevo digitalmente. Así que ya llegamos al tema de fusión de la sociedad mercantil. La fusión de la sociedad mercantil, pues como su nombre lo indica, es cuando varias personas jurídicas pasan a formar una sola. O sea, se fusionan. En la práctica, eso significa que los activos de una entidad legal o persona jurídica pasan a ser propiedad de otra. Para una fusión se necesitan por lo menos dos sociedades, porque ponemos que una sola sociedad se fusione entre sí misma. En primer lugar, la fusionante, es decir, la que recibe los activos de las otras sociedades. Y en segundo, la fusionada, es decir, la que transmite sus activos. Hay varios tipos de fusión. De aquí vamos a hablar, tipos de fusión. Existen dos formas básicas para hacer la fusión. La primera es la fusión por absorción o incorporación, que como su nombre lo dice, básicamente significa que una de las sociedades absorbe a la otra. ¿Ok? Esto puede darse de forma horizontal, que se refiere a las sociedades que no tienen relación accionaria directa, y vertical, donde sí hay una relación directa. Y existe la otra, que es la fusión por integración, o sea, cuando las sociedades antiguas desaparecen
y juntan sus activos en una nueva. Vamos a explicarlos. Cuando dos sociedades, pues como dice ahí, desaparecen, pero pues se hablan y se juntan y juntan todos sus activos para crear una nueva. ¿Ok? No es como que esta va a absorber a esta, porque es que en la por absorción, esta absorbió esta y tiene el nombre de esta y sigue siendo esta, pues, pero con activos de esta. Y por integración, las dos, por así decirlo, se desaparecen para formar una nueva y esta va a tener otro nombre, ¿entiendes? Porque es una sociedad nueva. Ahora vamos con tipos de escisión. ¿Ok? Ahora empezaremos con la decisión parcial. Dice, la decisión parcial se produce cuando una o varias partes del patrimonio de una sociedad se segregan de la misma, transportando en el bloque la parte segregada a otras sociedades de nueva creación o siendo absorbidas por otras sociedades existentes. ¿Ok? Sociedades beneficiarias. Escisión total. Se entiende por escisión total la extinción de la sociedad con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a sociedades de nueva creación o son absorbidas por sociedades ya existentes. Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? La escisión parcial es cuando, ¿cómo se llama? Pues, las varias partes, pues dice parcial, o sea, no es toda, varias partes del patrimonio de una sociedad, ¿cómo se llama? Se segregan de la misma, pues se separan, y esa parte se segrada va a otra, o una sociedad de nueva creación. O sea, o lo puede absorber otra sociedad, como esto va de la mano con lo que dije ahorita. ¿Me entiendes? Y la decisión total es cuando toda la sociedad, todo el patrimonio, pasa, ¿cómo se llama? A una nueva creación, o sea, una nueva sociedad, o es absorbida por la sociedad ya existente. ¿Me entienden? Es que es simple, con su nombre lo se diferencia. Parcial es cuando una parte pasa a ser absorbida por otra o es usada para una nueva creación, para la nueva creación de una sociedad. Y la total es cuando ya toda la sociedad pues, pasa a ser absorbida o pasa a, ¿cómo se llama? A ser parte a crear una sociedad nueva. ¿Ok? Y ya por último veremos qué es un acto de comercio. ¿Ok? Pues un acto de comercio es un trueque, pero por ¿cómo se llama? En el que se compra un bien, un producto, pero a cambio de dinero. ¿Ok? A eso se le considera un acto de comercio. Mira, vamos a leerlo mejor también para que quede más formalizado. Un acto de comercio será aquella acción que un individuo o empresa lleva a cabo y por lo cual concreta la compra de un bien, un producto o en su defecto la adquisición de derechos de los mencionados, a partir del pago de una suma de dinero, acordada con quien vende, que será hasta ese momento el dueño o poseedor de los derechos del bien en cuestión. ¿Ok? Y eso es un acto de comercio. Pero bueno, por la exposición esta ya fue todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos.